Muy buenas. En este vídeo voy a hacer un análisis de un paper que me ha gustado, que es este que se llama Vive Voice Technical Report, que es un paper que han creado desde Microsoft Research el 26 de agosto. Ahora mismo es casi Navidad en el 2025, así que tiene unos meses o mucho desde que se subió a la plataforma a la plataforma de Microsoft. Vamos a ir por paso viendo. Lo primero que dice es que se presenta esta herramienta que se trata de un modelo diseñado para sintetizar habla de larga duración. Es decir, nos estamos encontrando con un sistema y que además soporta múltiples hablantes y que emplea para ello un sistema de difusión de Next Token y poner su referencia, que es algo que ahora veremos lo que es. Se trata de un método unificado que nos permite modelar datos continuos de una manera autorregresiva, o sea, autorregresivamente generando vectores latentes mediante difusión. Y para ello introducen un tokenizador de habla continuo que, comparado con encodec, que se trata de un modelo que consiste en un codificador neuronal, habitualmente es el que más se utiliza en el ámbito científico, pero aquí, comparando con la reducción de tamaño que produce encodec, mejora la compresión hasta en 80 veces, mientras que mantiene un desempeño comparable. Entonces, este tokenizador, además, preserva bien la fidelidad del audio, mientras que consigue mejorar la capacidad computacional, el coste computacional al procesar secuencias largas. Es decir, DiverVoice puede sintetizar hasta, según ellos dicen, 90 minutos, hacen referencia a 64.000, un tamaño de ventana de contexto, que ya veremos después que se trata, la ventana de contexto no solamente tiene que ver con las características de audio o las características del texto, sino ambas a la vez, y para 4 hablantes. Dice que de esta manera pues puede capturar la vibra conversacional que se produce de verdad procediendo una conversación o cuando estamos haciendo, por ejemplo, un podcast, y mejora en ese sentido lo que podemos tener utilizando otros modelos, como pueden ser pues, modelos en abierto o modelos pocket various. Aquí en una primera hace una referencia a otros modelos, en qué momento se publicaron desde 2023 y en qué estado se encuentran, en el sentido de que son capaces de expulsar en el modelo qué tamaño en segundos es capaz de producir. Y vemos cómo Vive Voice sobrepasa a modelos que son relativamente famosos, como por ejemplo pues Sesame, que fue uno de los modelos que fue sorprendente lo bien que lo hacía, digamos, cómo podría producir una conversación bastante natural, llamaba la atención, sobre todo como las emociones cambiaban, o un modelo, y luego publicaron los pesos, o un modelo propietario del que no sabemos nada, pero que yo tengo experiencia trabajando con él y sé que funciona muy bien, como puede ser, por ejemplo, el de Jenny, que es de Google. Así que vamos a ver un poco qué pinta tiene este. Volveremos a esta figura cuando se haga la referencia. Empezamos con la introducción y que lo que nos dicen es que los avances recientes en la síntesis de texto-audio han supuesto pues, una mejora increíble a lo largo de los años. Igual, es cierto, o sea, ahora mismo el text-to-speech funciona verdaderamente bien, incluso puede conseguir clonaciones, aunque esto es algo que no se menciona aquí. Pero hacen referencia aquí a una serie de documentos, que son todos estos que tenemos aquí. Son documentos que nos permiten hacer síntesis de voz a partir del texto. Algunos de ellos, o la mayoría de ellos, sí que utilizan técnicas que implican redes neuronales, o todos ellos en realidad, para producir habla, pero estos sistemas que hemos mencionado solamente producen habla durante un pequeño fragmento. No pueden ser válidos de alguna manera para un podcast o para generar un audio-vídeo, aunque ellos mismos sí que consideran que pueden concatenarse pequeñas secuencias para producir una habla larga. Lo que pasa es que, digamos que eso no está generando lo que decían en el abstract, la vibra conversacional real, ¿no? La sensación de que, bueno, se está produciendo algo que es fluido, que se mantiene a lo largo del tiempo con las mismas características y no solamente integrando cosas. Se puede dar el pego, pero normalmente queremos algo más.
Por otro lado, menciona otros documentos que sí que son capaces, por ejemplo, de tener múltiples speakers o de incluso tener conversaciones largas, no tan largas como las que ellos mencionan aquí, pero que sí que funcionan. Lo que pasa es que muchos de ellos, como hemos dicho antes, no son open source, el caso de Google, o otros de ellos no. Aquí dicen que mira hay inestabilidades cuando se trata de secuencias largas, como por ejemplo el que hemos dicho antes en el caso de Sesame, que concatena las cosas. Mantener de alguna manera un contexto de cómo se está llevando la conversación, pero no es un desarrollo único, ¿no? No es simplemente producir el aula. Así que introducen este modelo, Microsoft, que se trata de un framework, un entorno de trabajo desarrollado para hacer síntesis de larga duración y de múltiples speakers. Entonces, soporta la generación de audio utilizando un tokenizador de habla causal. Esa es la primera palabra clave que están utilizando. Se trata de causal porque vamos a tokenizar el audio utilizando solamente las muestras del pasado sin utilizar las muestras del futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que se trata de muestras que van a ir llegando a lo largo del tiempo. Es decir, la propia naturaleza de este sistema nos está indicando que va a ser en tiempo real. Luego tendrá que cumplirse, pero la propia naturaleza lo permite. Y consigue hasta 3200 veces una tasa de compresión, lo cual nos da 7,5 hercios de frame rate. Esto en realidad son unas cuentas bastante sencillas. O sea, si nosotros tenemos 7,5 hercios, este número sale, o sea, tokens por segundo, es lo mismo que hercios. Estas cuentas salen de que para un audio que puede estar con muestra de 24.000 hercios, consiguiendo una reducción de 3200, que es lo que ellos dicen que consiguen como compresión, acaban obteniendo el número que hemos visto, 7,5. Lo cual significa que si yo tengo 90 minutos, que es lo que ellos dicen que tienen, que pueden conseguir 90 minutos, estaríamos hablando de que sería 90 minutos por 60, o sea, 40.500, y esto multiplicado por 7,5, estamos hablando de, 90 por 7,5, esto estaríamos hablando de 7000, lo cual nos indica que la ventana de contexto que habían dicho que era de 64.000, en realidad en 90 minutos son 40.500, o sea que de alguna manera aquí ya están indicando que hay cosas que tienen que reservarse en cierto espacio de la ventana de contexto porque no estamos ocupando las 64.000 con los 90 minutos, pues para lo que sea, para algún tipo de token especial, para algún tipo de tamaño, algo que no es puramente la información. Entonces, diciendo esto, sus experimentos dice que obtienen que este tokenizador de alta eficiencia mantiene el, digamos, speech to text, o sea, los tokens de habla a texto de aproximadamente 2:1. Significa que 2 tokens de habla son aproximadamente un token de texto dentro de, pues lo que conocemos como el byte pair encoding, que sería lo habitual que nosotros, la manera en la que nosotros tokenizamos el texto, pues si lo tenemos que tokenizar, por ejemplo, para un LLM. Es decir, la voz está ocupando el doble en general. Eso es lo que nos dicen según sus experimentos. Así que su sistema utiliza un modelo preentrenado de lenguaje, un LLM, en concreto Qwen 2.5, que a la fecha de hoy es uno de los modelos en abierto, o que por lo menos que tenemos algunos de sus pesos, más potentes, junto quizá con los de DeepSeek. Desde hace ya unos meses que llama, al menos en el momento en el que nos encontramos ahora, no parece que tenga tanta no se habla tanto de ese modelo, no está tan alto dentro de las clasificaciones, pero Qwen es uno de los que más o menos sí se habla actualmente. Entonces lo utilizan para interpretar, por ejemplo, entradas de usuario complicadas, incluyendo frases de texto detalladas o asignaciones de rol, como puede ser el caso de, por ejemplo, un podcast. Entonces, han simplificado la arquitectura eliminando algunos de los priors que no necesitan. Es decir, ¿qué es lo que nos están diciendo aquí? Pues que normalmente un sistema de text-to-speech necesitaría un codificador de voz, un codificador de texto, cada uno por separado, puede ser uno u otro, hay varios ejemplos típicos en la literatura,
y luego una manera de fusionarlos. Esa manera de fusionarlos habitualmente no solamente es conectar uno con otro, voz con texto, sino también conectar la prosodia, conectar la duración, que es uno de los grandes problemas que tenemos en los sistemas TTS. Pero en este caso lo simplifican. Lo simplifican porque, justo lo que viene de aquí, lo que hacen es concatenar las características latentes de la voz, luego entenderemos lo que significa latente, es decir, una reducción del tamaño de la señal de la voz a algo más reducido computacionalmente, muy útil pero difícil de interpretar. Y los textos, digamos, los scripts de texto, se concatenan directamente en una única secuencia y que se alimenta directamente al LLM. O sea que no tienen unos codificadores o unos encoders de voz o de texto por separado, sino que directamente las latentes, la información embebida de la voz y del texto dentro de un espacio de embebimiento, que puede ser fácilmente, y lo veremos después también, un autocodificador operacional, se concatenan y se meten a interpretar por el modelo de lenguaje. O sea, es una solución extremadamente sencilla a un problema que habitualmente es mucho más complicado. Y sin embargo están aportando resultados muy buenos, por eso este paper es tan relevante. Entonces, procesa estos datos, el LLM, y predice un estado oculto. Es decir, normalmente llegamos hasta la última capa y en esa última capa pues tenemos unos resultados que no son interpretables y que normalmente están ocultos, porque como no los podemos interpretar, no los vemos. No es como el LLM que está recibiendo texto o que está consiguiendo texto, sino que aquí nos quedamos en el paso justo inmediatamente anterior. Por ello condiciona una cabeza, eso es habitual en los transformers, en concreto en este decoder, que se trata de una cabeza que incluye difusión de token level, que es muy ligera. La condiciona. Dentro de la difusión, o sea, un sistema que está intentando eliminar ruido para convertirlo a otra cosa. ¿Qué cosa es esa que quiere convertir? Que hemos condicionado con lo que ha interpretado el LLM a partir de la voz y del texto. Pues quiere predecir unas características de un espacio de embedimiento continuo producido por un autocodificador bidireccional que a su vez recupera, porque esas son las características que tiene el autocodificador bidireccional, una señal de audio a su salida, la salida de este otro sistema. O sea, esa es la cadena. Tenemos la voz y el texto concatenado, metido en un LLM. La última capa la estamos conectando a un modelo de difusión. Este modelo de difusión en realidad nos predice las características latentes de un codificador bidireccional y este codificador bidireccional es capaz de decodificar, obteniendo a su salida entonces el audio que queríamos nosotros producir. Así que ellos mismos se dan cuenta que esta arquitectura es sencilla, pero que obtienen unos resultados muy buenos. Entonces, Lenoreball nos vuelven a indicar que puede trabajar hasta 90 minutos, lo cual es creíble para la ventana de contexto que nos han dicho. Y también advierten que si el NLM que utilizamos es relativamente más grande que el anterior o que uno pequeño de 1,5 miles de millones de parámetros, hasta 7, que todavía podríamos utilizar en una GPU no inmensamente grande, pues incluso se consigue una calidad perceptual mucho más grande, que tiene mucho mejor timbre y que mejora mucho la entonación y que también tiene unas capacidades, por ejemplo, de conseguir hablar en distintas lenguas en un mismo proceso, en la misma producción del habla, lo cual también es sorprendente para los científicos. Entonces, vamos a ver cómo lo han hecho. Aquí tenemos el resumen de la imagen de lo que acabamos de decir. Es decir, nosotros tenemos unos condicionantes previos, seguramente con esto hayan podido entrenar, ahora lo veremos también. Tenemos las voces y tenemos unos condicionantes que nos están indicando un input inicial de texto. Entonces, con un token clave, que sería el comienzo, podemos introducirlo dentro de nuestro sistema Vibe Voice, que aquí está haciendo referencia seguramente al LNM, porque lo que estamos haciendo es concatenar los azules, que se trata de información acústica, y los naranjas, que se trata de la información latente semántica, o sea, la que proviene del texto. Se concatenan, se hacen pasar por el LLM y ella se conecta a la cabeza de difusión
esta cabeza de difusión es la que es capaz de producir unos nuevos latentes, un nuevo espacio de embedimiento para esta información dentro del contexto del autocodificador variacional y, por lo tanto, el codificador variacional tiene su decoder acústico que es capaz de producir esta voz, esta señal que condiciona a su vez el siguiente paso, garantizándonos nuestras características semánticas que conectamos de nuevo a nuestras características acústicas, a nuestro espacio latente acústico y así hasta que llegamos al final de la secuencia que nosotros queramos sintetizar. Vale, entonces vamos a ver el método. Lo que nos está indicando es, primero, el método de los tokenizadores de la voz. Dice, empleamos dos tokenizadores separados como input, como entrada, para aprender tanto las características acústicas como las características semánticas. O sea, qué se está diciendo y cómo se está diciendo. En estos experimentos generan habla de larga duración, se beneficia de tener dos cosas separadas. O sea, algo que podría ser una misma cosa que se está diciendo y cómo se está diciendo a la vez, nos interesa, según nos están diciendo aquí, que lo separemos en dos. Entonces tenemos el que se encarga de la parte acústica, este tokenizador, dice que adopta los principios del autocodificador variacional, como hemos visto antes. Lo que pasa es que específicamente utilizan un tipo de autocodificador variacional llamado sigma BAE, que es una variante propuesta en este paper que nos dice aquí, que mitiga posibles problemas de colapso de la varianza cuando se utiliza en una configuración de tipo autorregresivo. O sea, lo que nos están diciendo aquí es que, bien, lo primero, están utilizando un BAE. Es decir, se trata de una arquitectura de decoder en la que tenemos aquí un encoder parametrizado, que eso también lo veremos que hace referencia así como los parámetros de la red neuronal, y esto nos está llevando hacia un espacio latente muy pequeñito. Es decir, si lo que está entrando es algo grande, en este caso sería la capa oculta de nuestro LLM y está prediciendo algo que está reducido, ese sería el valor de Z. De tal manera que tenemos que, digamos, lo que estamos obteniendo condicionado a la entrada, que sería X, nuestro valor de H, nuestro valor de en los valores ocultos de la capa, están siguiendo una distribución que es una normal, o están prediciendo una distribución gaussiana de media petizada y de varianza, algo que sabemos que por diseño se trata de una varianza, una gaussiana que está incorrelada, ¿no?, entre los distintos valores entre las distintas dimensiones. Lo que pasa es que este sería la característica principal del BAE. Luego tendríamos aquí el decoder, o sea, sería lo contrario, para producir, en este caso, audio. Pero bueno. Lo que me interesa explicar y lo que tiene que quedar claro es la diferencia con respecto del sigma BAE. Y es que en el sigma BAE, esta diagonal es directamente una matriz de identidad multiplicada por una varianza que nosotros estamos decidiendo. Esa es la diferencia. Entonces, en un sistema autorregresivo como el que nosotros estamos intentando, lo que puede llegar a ocurrir y el riesgo que reporta en este paper es que esta varianza entrenada, lo que le puede pasar es que desaparezca, tienda a cero, y por lo tanto estemos trabajando con un autocodificador, pero no un autocodificador variacional, porque lo que estaría prediciendo no es algo probabilístico, si la varianza es cero, es determinista, o bien podría tener algunas de las dimensiones las cuales exploten en varianza. Entonces tengamos un sistema que prácticamente sea ruido. No nos está dando ninguna información al respecto de la media, o no está centrado al respecto de la media porque tiene demasiado esparcimiento, demasiada varianza. Entonces, una solución que puede hacer es seguir este sistema de sigma BAE en el que nosotros fijamos una varianza a unos valores que nos parezcan razonables. Los valores que nos parezcan razonables, ¿no? Cualquier cosa que pueda ser de diseño. Y como es sabido por la teoría de los autocodificadores variacionales, nosotros aquí para muestrear hacemos el mismo truco de reparametrización que se utiliza en un autocodificador normal, en un BAE, que sería, digamos, esta media que hemos descrito antes, más esta varianza, que ahora la estamos
imponiendo, podemos imponerla o podemos describirla como antes, digamos, multiplicada por un epsilon, que sería algo que nosotros sí podemos controlar y del que nosotros sí podemos tomar muestras. Este epsilon sigue entonces un normal estándar. Este es el truco típico. Entonces, estas dos partes sí que las puedo predecir, sí que las puedo utilizar dentro de mi red neuronal, son paramétricas, mientras que esta, que es verdaderamente la probabilística, no es parametrizable. No puedo, o sea, no tengo que aprender nada de ella porque ya la conozco. Tomo muestras de aquí y tipifico las muestras para la media y la gaussiana aprendidas, obteniendo un valor de z. Si esta media y varianza. Si esta varianza es algo fijo, pues perfecto, también puede ser. No influye en nada en todo lo demás. Entonces, lo que nos están diciendo ahora debería tener sentido. O sea, se trata del sigma bae. Efectivamente, este proceso involucra nuestro codificador parametrizado por phi, que mapea nuestro input x a los parámetros siguiendo una distribución media y notablemente la varianza, bueno, en este caso la desviación típica o la sigma, está predefinida. Es lo que acabamos de explicar dentro del sigma bae. Entonces el vector z, el espacio latente que nosotros podemos aprender utilizando el reparametrization tree, que ya acabamos de ver cómo se hace, pues nos permite entrenar con todas las características de un bae. Y nos indican además que este bae pues, no han utilizado una prior diferente, rara, sino la habitual, que es una normal. Por otro lado, tenemos que la arquitectura nos dicen que está espejada en el sentido de que el decoder, las capas que tenga esta red neuronal en el encoder, las reducciones que nosotros hagamos serán equivalentes pero opuestas o transpuestas más bien en el decoder. Entonces, el encoder ya nos lo van a explicar, es una estructura jerárquica que tiene 7 capas, 7 fases de bloques de transformer. Lo que pasa es que estos bloques les han hecho un pequeño cambio, de tal manera que en vez de tener módulos de autoatención, los han cambiado por módulos de convoluciones unidimensionales a nivel, bueno, que utilizan una convolución en paralelo para cada caso. Eso es tradicional. Pero básicamente lo importante es que no estamos utilizando toda la fuerza que tiene el desarrollo, el uso de los transformers por su característica de autoatención, sino que la estamos reduciendo a algo más sencillo, más antiguo también, que es la convolución. Es decir, no estaremos atendiendo tanto a la estructura súper general a lo largo del tiempo de una manera tan eficiente como la atención, sino que la vamos a utilizar con una convolución que por contra es muchísimo más rápida. Y aquí estamos valorando también mucho eso, la velocidad. Entonces, por eso mismo nos indican que es para hacer un streaming, o sea, en tiempo real, muy eficiente. También tiene 6 capas que van haciendo reducción de la dimensionalidad adelantada hasta llegar a un acumulado de, reducimos por 3200, que es lo que habíamos visto antes, lo que logra, por lo tanto, 7,5 tokens por segundo. 7,5 tokens por segundo son aproximadamente unos 130 un token cada 130 milisegundos aproximadamente. Entonces, cada encoder, decoder, cada uno de sus componentes tiene aproximadamente 340 millones de parámetros, es una red pequeña, y el entrenamiento sigue lo típico, el DAC, el típico entrenamiento que siguen este tipo de sistemas, en el que no solamente es la diferencia entre las señales que tenemos, la síntesis pura de lo que tenemos, sino también se trataría de tener algún tipo de sistema que sea capaz de tener un discriminador, como podría ser una GAN, como podría ser algún tipo de sistema que tenga una pérdida discriminativa que nos esté indicando o ayudando a reconstruir que la señal final fue real y mantenga detalles acústicos. Esto también es típico de los sistemas de text-to-speech, como podría ser, por ejemplo, el sistema de NoCTS, que es uno de los que normalmente con los que hemos trabajado mucho. Entonces, este sería sobre el tokenizador acústico. Luego tenemos el tokenizador semántico, o sea, el qué es lo que estamos diciendo, no el cómo lo estamos diciendo. Este sigue una arquitectura idéntica que la del acústico, que el codificador acústico, pero no tiene los componentes del autocodificador variacional.
No tiene por qué ser generativo. Solamente quiero generar un embedding de lo que le estamos diciendo. O sea, es un objetivo determinista. Solo se centra en el puro contenido. Solo se centra en lo que nosotros necesitamos, que es un reconocimiento del habla. O sea, solamente tiene que saber qué se está diciendo, igual que se tiene que saber cuando yo estoy hablando y se está transcribiendo el texto. Lo que pasa es que ellos crean su propio tokenizador semántico, lo hacen utilizando pues, un sistema equivalente, pero sin las características del autocalificador variacional, sino una especie de autocalificador, donde aquí tenemos un decoder también de un transformer, pero el del transformer no lo necesito una vez sea entrenado. Es justo lo que nos dice aquí. Utilizamos durante el entrenamiento un decoder de transformer, las capas, para predecir el texto transcrito, igual que se hace en el Automatic Speech Recognition, para poder alinear las redes con las representaciones textuales, pero luego no lo necesito para nada. Luego lo puedo descartar. Hay que darme únicamente con el encoder, que es lo que necesito. La segunda parte del método nos indica sobre ya el propio sistema al que le han puesto nombre, Vice Voice. Entonces, este sistema utiliza el gran modelo de lenguaje, Qwen 2.5, como su modelo core. Está integrado pues, con el encoding de audio que hemos visto y también con la cabeza de difusión de la que hemos también citado antes, ya indicando, según ellos, pues una alta fidelidad y la capacidad de tener múltiples. Entonces, la representación de entrada nos están diciendo que la hemos llamado X y que se formaba por la concatenación de la información semántica y de la formación del hablante. Justo lo que tenemos. Y es el hablante y su representación latente de lo que está diciendo, o sea, su representación acústica, más el propio hablante para tener una conexión de hablantes entre los que es lo que dice y cómo lo dice, de lo que está diciendo. Los dos también dicen aquí, ZN sería la representación latente, lo que sale del BAE, y TDN se trataría del texto para cada uno de los roles. Aquí llaman rol a, digamos, el speaker, pero porque está condicionado potencialmente por un rol también, por si se trata de un podcast o por si se trata de algún audiolibro. Lo han dejado así, de esa manera, pero digamos que ahí estaría la información de lo que se está diciendo. Entonces vamos generando este segmento, ya hemos visto que sale un token cada 100 y pico milisegundos que lo codifica nuestro tokenizador, que hemos visto antes, de audio y semántico, para formar esta representación híbrida del habla, siguiendo pues, el modelo autorregresivo, lo que produce en un instante de tiempo lo introducimos para el instante siguiente. De ahí también la idea de que sea causal. Entonces, lo que tenemos después sería el token level diffusion, la cabeza que nos ayuda a lo que tenemos como salida del espacio como capa oculta de nuestro LLM, lo introducimos a un sistema de difusión. Entonces, este sistema se trata de una cabeza de difusión muy ligera, y nos dicen aquí cuál es, citando un documento, que condicionada, en el espacio oculto del LLM. Entonces, en el entrenamiento, esta cabeza se entrena o se optimiza para ser capaz de eliminar el ruido que nosotros a su vez, como se trata del entrenamiento, le hemos introducido. O sea, se trata de predecir el ruido con respecto de la señal limpia, que sería la que hemos obtenido en el espacio de embellimiento del BAE. Aquí nos aclaran que se trata del espacio acústico en el índice o sea, el fragmento que habla concreto, el que sea. Ese es durante el entrenamiento. Tratamos de predecir el sonido que nosotros mismos lo estamos integrando. Durante la inferencia, esta cabeza de difusión lo que hace es intentar eliminar o predecir ese ruido para eliminarlo a lo largo de unos cuantos pasos iterativamente, tomando muestras, iterativamente de las muestras que nosotros tenemos del autoperificador variacional. Este proceso, dentro de la parte iterativa, nos dicen que lo mejoran utilizando un sistema que se conoce como el Classifier Free Guidance, que le está dando cierta información, o sea, le está dando cierta condición a partir de la H, a partir del valor de la capa oculta. Es decir, lo que está haciendo es que si nosotros tenemos ruido, al final el ruido que nosotros queremos preelegir para poder eliminarlo,
y AESP, este ruido se trata de el ruido no condicionado más, por la ley de interpolación, el ruido condicionado pero ponderado por un valor que es un factor de diseño, que luego veremos que ellos le dan el valor de 1,3, pero ponderado por el valor del ruido condicionado, ¿condicionado a qué? A la H, ¿no? Al valor que ha salido del LLM menos el que no está condicionado. De tal manera que tenemos un sistema que pesa de alguna manera, que tiene un ruido que está condicionado por algo que conocemos. No nos hacemos trampa, no le estamos dando solo esa condición, que estaría produciendo seguramente resultados bastante pobres, ni le estamos diciendo que no hay ninguna condición. De tal manera que existe un compromiso en el ruido que nosotros sabemos que existe y que queremos eliminar con este proceso de difusión entre lo que está condicionado y lo que no. Así le dejamos libertad, pero también le damos información. Entonces, utilizan un sampler para poder hacer esta parte de inferencia, uno muy rápido, que viene citado aquí, y que, bueno, digamos que el overhead que está produciendo debido a utilizar este sampler, pues intentan minimizarlo a lo máximo posible. Entonces, lo que también habían citado antes, instancian el LLM utilizando dos versiones, la versión 1.5 miles de millones de parámetros o la 7 en miles de millones de parámetros de QEM, ya lo habían adelantado antes. La cabeza de difusión tiene 4 capas, porque ya nos están diciendo exactamente las características que tiene la arquitectura. Y durante el entrenamiento, el preentrenamiento acústico y semántico de los tokenizadores, durante el preentrenamiento de esta segunda parte, congelan la primera parte, congelan los tokenizadores. Así que solo entrenan el LLM y la cabeza de difusión. Esto es habitual también. Cuando se trata de un sistema tan complejo que puedes potencialmente separar los entrenamientos, es mejor separarlos. Es mejor no entrenar todo de golpe a la vez, esperando milagrosamente que converja un punto. Se trata de una función de coste muy compleja que si nosotros podemos facilitar el entrenamiento a generarlo en 2 pasos porque son independientes entre sí, pues lo mejoramos. Así que utilizan también lo que nos dicen al final, una estrategia de curriculum learning, lo cual quiere decir que le van a empezar dando ejemplos muy sencillitos, es decir, secuencias muy cortas hasta secuencias súper largas, en este caso. Y luego nos indican los 2 parámetros de diseño, 1.3 para el valor S que habíamos visto antes en la característica de difusión, y el número de pasos de eliminación de ruido lo han puesto en 10, que son, pues en teoría, cuantos más podemos mejorar más la predicción del ruido hasta llegar a los límites que ya no había nada más que hacer, la eliminación del ruido, pero bueno, también estaríamos tardando más. Así que se trata de un compromiso de nuevo de computación. Y ya por último vamos a ver los resultados. O sea, ya conocemos cómo funciona esta arquitectura. Vamos a ver qué tal nos dan, qué tal reporta los resultados en comparación con otros de los métodos del estado del arte actual. Así que utilizan 3 metodologías para medir la calidad. Por un lado, tienen lo que han llamado el Vibe Voice Podcast, y es que tienen evaluaciones objetivas y subjetivas, aquí, que consisten en, tienen 8 conversaciones largas, escritas, con una duración total de 1 hora, y utilizan unos speech prompts para asegurarse ser unas voces constantes para asegurarse de que pueden comparar justamente el timbre de la voz, lo que estamos tratando de mantener a lo largo del tiempo, con otros modelos que también tengan que mantener. Y nos advierten que Gemini Pro 2.5, que es uno de los TTS más importantes actualmente, no admite esta opción. Entonces aquí no podremos comparar, pero sí podremos compararnos en otros términos. Por ejemplo, la tasa de error por palabra que está produciéndose, la similitud no podremos saberlo, y bueno, y por supuesto la información que obtengamos a partir de la opinión que está resultando de una serie de sujetos. O sea, estos serían los criterios objetivos, y luego tendríamos los criterios subjetivos. Es decir, les pedimos a personas que han contratado un total de 24, lo cual, si cumple, es un número suficiente para cumplir con los estándares
necesarios para asegurarse de que esto no está sesgado o no altamente sesgado, en términos de realismo, como de natural suena la voz, de riqueza, como de expresiva, tono, emoción que está utilizando el hablante, adaptada al texto, por supuesto, y una preferencia de subjetiva, si les parece que resulta natural, si le parece que resulta agradable, si le engancha, si está haciendo unas pausas correctas, por ejemplo. Esto no dan muchos detalles de ello, pero sí que nos indican en negrita muy claramente que su método es mejor que todos los modelos que podemos encontrar ahí fuera, tanto open source como propietario. Vamos a ver la tabla para asegurarnos de que lo que nos dicen es verdad. Y lo que vemos en negrita son los mejores valores que se han obtenido. En términos subjetivos, estamos obteniendo valores que son más altos que todos los demás, que Gemini, que LevelDARS, que Sesame también. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta este pequeño valor que aparece aquí de más menos, que sería la variación, que sería pues los intervalos de confianza entre los que nos estamos moviendo, lo cual nos indica que están solapados. O sea que no podemos garantizar una calidad en términos generales superior, pero en promedio sí. O sea que podríamos decir que se trata de un sistema ligeramente mejor, aunque no estadísticamente superior, o no con una estadística fuertemente superior. O sea que en términos subjetivos quizá nos estamos moviendo en unos valores equivalentes a los que ya teníamos, un poco mejores quizá. Tiene otras ventajas este modelo. En términos objetivos, hemos calculado las tasas de errores en función de otro modelo, el modelo Whisper de transcripción. Se considera ya, y yo esto ya lo he visto en varios documentos, como un estándar para compararse en términos de tasa de error de palabra. También utiliza, para no sesgarse únicamente a Whisper y OpenAI, utiliza el sistema NeMo de NVIDIA, que también es otro de los sistemas estándar. Y de nuevo obtienen unos valores superiores. Eso sí, en términos objetivos está claro. Por otro lado, la similitud, en este caso utilizando, no estoy muy seguro de qué métrica, la han dicho, así, utilizando los embeddings extraídos a partir de, a su vez, otro sistema, otra red neuronal que es Waveland. O sea que, de nuevo, estamos basándonos en sistemas que consideramos, aunque están entrenados también con datos y son sistemas que no necesariamente son unas reglas muy duras, ¿no? Son sistemas neuronales, pues sí que se utilizan como estándar. Y se comparan con ellos y de nuevo también obtienen el mejor resultado. Ligeramente, por poco, pero sí que son mejor. Por otro lado, también se han comparado con los sistemas que lo llevamos en la introducción. Oye, hay algunos sistemas que solo se dedican a hacer voces, pequeños fragmentos de voz, pero que luego los concatenan y suenan bastante bien. Bueno, pues de nuevo también se comparan con ello, utilizando las métricas de error de palabra, de nuevo con Whisper, las métricas de similitud, de nuevo con Wavelam, y también están utilizando, pues, en este caso, muchas muestras en inglés y todavía más muestras, el doble, en chino. Y entonces podemos ver la tabla 2 que nos está indicando los resultados. Donde de nuevo Voice está obteniendo unos resultados superiores, ¿no? En términos de en chino y en inglés estamos obteniendo en chino estamos obteniendo resultados superiores, mientras que en inglés estaríamos obteniendo resultados que no son tan buenos como, por ejemplo, lo que tendríamos con Spark TPS. O sea que parece ser un modelo que no sabemos el motivo, pero para la lengua china sí que está dando unos resultados muy buenos, quizá no los mejores, pero muy buenos, y para las en inglés también bastante buenos, aunque tampoco los mejores. Yo no por mucho la lista. Y por último, una de las métricas más importantes es la reconstrucción que realiza el tokenizador, porque al final nos hemos inventado una cosa aquí, esperamos que funcione muy bien, pero que es muy simple. Entonces tendremos que ver en términos objetivos, podríamos hacerlo también en términos subjetivos, pero lo han decidido hacer en términos objetivos con varias métricas clásicas de calidad. Ahora sí, estas no son neuronales, son métricas de calidad validadas a lo largo de mucho tiempo, aunque tienen muchos detractores, como puede ser en ESQ, que fijaos la cita es de 2001, ya tiene bastante tiempo,
y hace algunas análisis dentro de las diferencias espectrales que tiene una señal de referencia con respecto a la señal. Tenemos uno de inteligibilidad, el STOI, de si lo que se está diciendo se entiende, se puede interpretar apropiadamente, y el que ahora mismo sí es más moderno y sí estoy viendo en varios papers que está utilizándose bastante, es el UTEMOS, que pretende ser de alguna manera una equivalencia a la opinión que estaría otorgando un sujeto si estuviese en una prueba de calidad subjetiva. Esto también más o menos lo reclamaba, lo consideraba que lo hacía Discol, siendo otra métrica de calidad típica de audio también de referencia completa, pero bueno, en este caso han utilizado esta que últimamente suele tener más, se suele utilizar más que el otro. Así que sobre esta bimbería, o sea, este dataset, LinkedIn y otros datasets que nos indican, y podemos observar que según la tabla, de nuevo, salvo para el caso en el que el STOI, en este caso, que ganaría en codec, sí que de nuevo el sistema Byte Voice estaría superando a todos los demás. En concreto en algunas de las métricas clave. De hecho, no por poco. O sea, PSQ gana a todos los demás codificadores, incluyendo el típico y más utilizado en codec, por 3 décimas, lo cual, aunque aquí no tenemos varianzas, no tenemos los intervalos de confianza, pero sí podemos ver que es por bastante. Y también lo mismo pasa pues, digamos, con el UTEMOS, aunque, bueno, de esas. De ambas. Entonces, este ha sido el paper, las conclusiones, cada uno que las lea y que saque las ideas propias. A mí me parece que es un gran trabajo, especialmente porque lo han puesto en abierto, es que se puede probar, se puede ir y tienen abierto también una demostración en Google Colab y yo creo que merece mucho la pena. Así que, bueno, esta ha sido mi revisión y espero que haya ayudado a alguien que quiera entender un poco más sobre este sistema de Microsoft.